Vamos a iniciar la clase del día de hoy y voy a mandar saludos al primer comentario, como es costumbre, que fue de Jaures José. Te mandamos saludos, mi estimado licenciado. Y bueno, ya pueden prender lo que es su cámara, mis estimados alumnos de acá de la plataforma. Vamos a dar inicio a la clase, pero antes de dar inicio, les voy a platicar un poquito del contexto. Les dejé a mis alumnos ver un video. Entonces, como son tiempos de pandemia, pues yo no puedo obligar a mis alumnos a ir a las audiencias por la misma situación. Aparte que no los van a dejar entrar, porque solamente están dejando entrar a las partes procesales. Pero les dejé ver un video de un abogado, que no voy a decir el nombre del abogado. Es un abogado que ya tuve el gusto de conocerlo. Es abogado famoso, pero hubo un error en la audiencia. Entonces les enseñé el video para fines educativos, no fines para crítica del abogado. Entonces yo les comentaba acerca del video hay una falla. Entonces esta falla se da mucho por parte de la defensa y yo les había comentado hace 6 meses, no, hace como 3 meses cuando veíamos lo que es la etapa de juicio, que hay un error que comete sobre todo la audiencia. Entonces voy a decir la persona que se ganó el 10 en todo el semestre. Muchas felicidades a Lisette. Lisette, te ganaste el 10 en el semestre. Te felicito. Evidentemente detectaste qué deberías de hacer. Todos detectaron muchas fallas. Detectaron fallas en cuanto al principio de concentración, al principio también de continuidad y todos los principios. Recuerden que los derechos humanos también hay violaciones procesales, artículo 19, 20, 21 constitucional, artículo también 6, 7, hay muchos artículos que son violatorios. Pero la pregunta es que el defensor está en la audiencia de juicio. Entonces, en la audiencia de juicio estipulan que ya llevan 2 o 3 meses que no se puede celebrar la audiencia. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales sí te va a establecer que puede haber una suspensión, pero siempre y cuando se dé una falta por causas graves. Entonces, una causa grave, ya la vimos, puede ser desde un sismo, desde un terremoto, puede ser en este caso que estamos viviendo la pandemia, puede haber suspensión por enfermedad, que llega a fallecer alguien del tribunal de enjuiciamiento. Entonces, hay varias causales. También puede haber la causal de un receso en dado caso que la audiencia de juicio lleve más de 15 horas, porque ¿cómo se llama? Ha habido audiencias donde sí se desarrollan más de 10 horas. Entonces puede haber no una suspensión, sino un receso como tal. Entonces acá en la audiencia, el abogado alega que no se puede desarrollar la audiencia. Entonces el abogado lo que da en la audiencia se enoja. Entonces, para empezar, como ustedes como abogados en una audiencia no se deben de enojar. Ustedes son los profesionales del derecho y ahora sí, como decía Benito Juárez, la ley es su espada y su defensa, ¿no? Ante cualquier violación. Entonces, Lisette detectó qué debería de hacer. Si tú estás viendo que el tribunal de enjuiciamiento no se puede desarrollar la audiencia, y hay algunos abogados dicen, no, pero el código me establece que pueden establecer de 20 a 60 días. Sí te establece el código que se va a establecer la fecha para la audiencia, pero también te va a establecer que en dado caso que haya una postergación de la audiencia, solamente no debe de pasar de ¿cuántos días? De 10 días. Pero antes de dar la respuesta concreta, invito a la abogada Lisette, que se ganó el 10 en el semestre. El 10 del semestre incluye no hacer examen del segundo parcial y no presentaré el examen final, pero sí los trabajos. Entonces, Lisette, por favor, coméntanos cuál fue tu respuesta, licenciada. Te escuchamos. Bueno, pues yo respondí que, pues sí, efectivamente se violaron el principio de inmediación, continuidad y concentración, debido a que el artículo 151 pues nos expresa eso, que no debe de aplazarse más de 10 días naturales. Pero posteriormente en el artículo 52 nos habla sobre la interrupción y nos dice que si se reanuda después del 10º día, que entonces ya se considera interrumpido y que este debe ser reiniciado
ante un tribunal de enjuiciamiento distinto y que ya lo actuado será nulo. Y eso es lo que le faltó pues al otro licenciado argumentar. Ok, muy bien, Lisette. De verdad te quiero felicitar. Varios detectaron sí errores dentro de la audiencia, ¿no? Pero entonces acá vuelvo a iniciar con esta situación que muchas defensas se llegan a equivocar, incluso el Ministerio Público y el asesor jurídico. Artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales te va a establecer la citación ¿para qué? Para la audiencia de juicio. Y era lo que les comentaba. Vas a tener de 20 a los 60 días naturales para que se pueda desarrollar. Que incluso hicimos el ejercicio que hablábamos de enero, del 1 de enero hasta cuándo. Pero Lisette, por la obtención de esto, se dio cuenta de dos cosas que vimos en la clase, lo que va a causar nulidad dentro del proceso penal. ¿Qué es lo que va a causar nulidad? Aquellas violaciones a derechos humanos y violaciones procesales en cuanto al tiempo del proceso. Que también en este caso, nada más faltó ahí, Lisette, pero te lo ganaste, la queja. Ahí, en el dado caso, se promovería la queja, pero el 10 es por el artículo 352, Lisette. Lo que tú me estás estableciendo acerca de la interrupción. Entonces, si el abogado ya sabía que el tribunal de enjuiciamiento ya lleva meses que no se desarrolla, ¿qué es lo que debió de alegar la defensa? Lo que debió de alegar la defensa es que si a más tardar en el 11º día, después de ordenada que la suspensión, porque ya habían suspendido, ahí en la audiencia dicen que ya hay suspensión tras suspensión, se va a considerar ininterrumpido y se deberá que ser reiniciado por otro tribunal de enjuiciamiento. Entonces, acá la defensa estuvo mal porque el tribunal de enjuiciamiento que le compete de un inicio ya había postergado dilaciones dentro del proceso, dentro de la audiencia de juicio. Entonces, ahí habla de 9 segmentaciones, o sea, 9 que aplazaron la audiencia. Entonces, desde la primera que haya pasado del 11º día, tenía que haber exigido ¿qué? Un nuevo tribunal de enjuiciamiento, que eso lo establece en el artículo 352, principio de la interrupción. No se puede interrumpir, pero sí va a haber esa interrupción siempre y cuando exista causa grave. Entonces, esto es muy importante porque en una audiencia, si ustedes no conocen los derechos, los plazos, no van a poder saber qué van a hacer. Entonces, hay muchos abogados que dicen, no, pues el juez, ya sea el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento, pues evidentemente, pues yo siento que va bien, así lo establece, él sabe cómo se desarrolla la audiencia. No, tú como defensa debes de conocer plazos. Y no nada más la defensa, también como juez, como ministerio público, como asesor. Plazos. Debes de saber qué va a suceder en dado caso que no se desarrolle una audiencia. En este caso hablamos de la audiencia de juicio. ¿Qué va a suceder cuando no se presenta el tribunal de enjuiciamiento? Entonces, acá, mi estimada Lisette, te quiero felicitar. Tienes un 10 en el semestre, Lisette. Entonces, Lisette, nada más te pido que sigas haciendo los trabajos, por favor. 10 en el semestre. Lisette. Nada más tu proyecto final, los trabajos, los exámenes ya no los presentas. Entonces, muchas felicidades, de verdad. Un aplauso aquí para su compañera, aunque no estemos en un salón. De verdad, felicidades. Entonces vamos a continuar con lo que es la clase. También de los demás, sus compañeros también me mencionaron o invocaron violaciones a derechos humanos, me mencionaron principios, están bien. Solamente era la solución. Porque ustedes, pues de momento pueden decir, no, pues la audiencia sí hay violaciones, pero ¿qué deben de hacer? Entonces, esa es la situación del abogado. Entonces, me da gusto porque veo que están aprendiendo, están viendo toda esta situación. ¿Se dan cuenta por qué es importante la teoría más que la práctica? Y hay algunos abogados que dicen, no, que la práctica te hace maestro. No, te hace el maestro la teoría. Porque otro que nada más se la pasa viendo audiencias en YouTube, pues va a decir, no, pues voy a invocar violaciones a los principios. Violaciones sí, pero ¿qué haces?
Entonces, si el que conoce el Código Nacional va a saber qué va a establecer en alguna hipótesis. Entonces, vamos a continuar con la clase. De verdad, también vamos a tener otro próximo, ¿cómo se llama? Donde les voy a enseñar otra audiencia y van a ustedes detectar el error. Entonces, yo respeto a todos mis colegas. Hay muchos abogados talentosos aquí en México. Entonces, este es solamente para fines educativos. Y me van a decir, maestro, pásame el video. No, no se los voy a pasar por esa situación, porque pues el abogado pues es también mi amigo aquí en Facebook. Entonces, mejor así la dejamos, pero ya les dije acerca del error de la audiencia de juicio. Previamente, en la anterior clase, habíamos... espérame... Ya. Anteriormente, en la anterior clase habíamos visto lo que es el sobreseimiento. Entonces, aquí el título de este video es cómo obtener la libertad en el proceso penal. Una disculpa, me están llegando me están llegando varios mensajes, entonces ahora que sí, aquí cuando estoy... Entonces, continuamos, era acerca del sobreseimiento. El título de este video es cómo obtener la libertad en el proceso penal. Entonces, la clase de hoy es otra regla de oro. Es una regla de oro que va a venir en mi próximo libro. Entonces, aquí es muy importante. ¿Cómo obtener la libertad? Hay muchas maneras de obtener la libertad, que en este caso es para el imputado. Porque el imputado es el que se le va a imponer lo que es una sentencia, que en este caso puede ser condenatoria o absolutoria. Pero hay muchos abogados que se van por la vida, que desarrollan todas las etapas procesales, pero no ven algo que es importante. Y la importancia, les pido cámara, por favor, prendida a los que están acá. Lo que es importante es que antes de iniciar un proceso penal, como tip jurídico para todos los abogados y para ustedes, deben de leer causales del sobreseimiento. Y una cosa muy importante que a muchos se les olvida, lo que viene en el Código Penal Federal, artículo 15, que también vienen los códigos locales, que son las famosas causas de exclusión del delito por una participación. ¿Alguien sabe cuáles son esas causas de exclusión del delito o qué significa la exclusión del delito? ¿Cuáles serían esas causas de exclusión del delito? ¿Las han escuchado o no? Si no las han escuchado, no se preocupen, ¿no? Ok. Entonces, veíamos acerca del sobreseimiento que pues va a venir varias cuestiones. Vienen varias, lo más importante, ¿quiénes las pueden promover? El Ministerio Público, el imputado o el defensor. Y la van a solicitar ante el tribunal, el órgano jurisdiccional. Pero previamente hay varias hipótesis que ya las vimos. Vimos lo que es el hecho que no se cometió. Vimos que el hecho no constituye un delito. Que apareciera claramente que no hay inocencia por parte del imputado. Si no vieron mi clase, hay una clase de la semana anterior que habla del sobreseimiento, donde les explico. Aquí me voy de manera muy rápida porque eso ya lo expliqué durante 1 hora y media. También te dice que el imputado quede exento de la responsabilidad penal, que no se hubiera extinguido la acción penal, o que una ley o una reforma que haya sufrido por parte del código y se haya derogado lo que es el delito. Entonces, aquí como tip jurídico es, que se los mencioné hace una semana, deben de ver una causal de sobreseimiento. Entonces, el día de mañana que empiecen ustedes a litigar o les llegue un juicio, desde la etapa de investigación, lean lo que es el sobreseimiento. Pero lo más importante que todo abogado debe de checar antes de iniciar, para que previamente el sobreseimiento pueda estar fundado y motivado, lean las causas de exclusión del delito. Entonces, en el Código Penal Federal nos los hace mención en el capítulo 4, que es a partir del artículo 15. Y aquí nos dice, el delito se excluye cuando.
Entonces, la exclusión es cuando no se llega a configurar ¿qué? Un delito. O en dado caso de alguna configuración, se va a excluir, va a ser la excepción a la regla. Entonces, si vemos que las leyes penales en el artículo 7 que hace mención lo que es un delito, pues delito va a ser ¿qué? Castigado y sancionado lo que venga en los códigos. Eso lo que va a hacer ¿qué? Lo que es el delito. Así lo define el artículo 7 del Código Penal. Pero entonces, la exclusión viene en unas hipótesis que son muy importantes. Entonces, ustedes como abogados, como defensores, ministerios públicos o cualquiera de las partes que hace mención del artículo 105 del Código, deben de ver que acerca la primera hipótesis, que si el hecho se realice sin intervención de la voluntad de la gente. Entonces, esa es la primera. El hecho se realice sin intervención de la voluntad de la gente. ¿A qué hace referencia? ¿Alguien tiene algún ejemplo o algo que puedan entender por esto? Ok, aquí les voy a poner el ejemplo para que entiendan. Exclusión del delito. Aquí vamos a poner el ejemplo. Hemos visto muchos videos en donde hay personas que se lanzan, que van a un puente y se suicidan. Y en dado caso que se lleguen a suicidar, pues caen lógicamente al pavimento. Y en dado caso llega a pasar un automóvil, ¿tendrá la culpa? ¿Cometió el homicidio la persona que pasó en el automóvil al momento que él se aventó del puente? ¿Tendrá o no tendrá la culpa? Yo digo que no. No, Lick. No. Entonces, acá da una causal de sobreseimiento en el proceso penal, pero el sobreseimiento va a nacer cuando exista la causal también de ¿qué? De la exclusión del delito. Entonces, acá te está diciendo que no hay una voluntad. Tú no lo querías atropellar, tú no lo querías matar. Por lo tanto, se elimina la configuración del delito, que en eso muchas veces lo tiene que alegar ¿qué? La defensa. Este es un ejemplo de ello ¿qué? De la intervención de la voluntad. En la teoría del delito que ustedes ya vieron, lo más importante es acerca de la voluntad. Y también la voluntad se va a dividir en que si es doloso, culposo, en qué tipo de voluntad lo está haciendo la persona para cometer el delito. Pero eso ya es más teoría del caso y teoría del delito. La segunda hipótesis es que se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran ¿qué? La descripción típica del delito. Entonces, acá vamos a ver el ejemplo que ya hemos visto del feminicidio. Vimos que muchas veces hay algunas denuncias que el delito va por feminicidio, pero ya vimos en el Código Penal Federal ¿qué va a ser homicidio? Todo mundo piensa que toda muerte de una mujer va a ser feminicidio y no es así. Hay muertes de mujeres que son homicidio y el homicidio puede ser culposo o doloso. Entonces, pero evidentemente la clasificación jurídica, que también ya veíamos cuando se va a la etapa intermedia, lo que es la acusación, en la acusación ya debe de haber ¿qué? Corrección ¿a qué? A la descripción del delito que se está configurando. Entonces, en dado caso que una muerte de una mujer se haya dado por causas naturales y llegan a poner en la denuncia que lo mató el esposo, lo mató alguien de su familia, no se está configurando ningún delito. Ya ha llegado a suceder, sobre todo cuando son juicios intestamentarios, que se llegan a denunciar los familiares, ¿no? Que tú matases al abuelo, que tú matases a mi mamá por la herencia. Se dan muchos casos, aunque ustedes digan, no, es de película, hay casos así. Entonces les pongo este ejemplo porque también se lleva a cabo peritos donde van a hacer ¿qué? Pues que no lo mataron, no lo estrangularon, no lo envenenaron. Entonces acá puede haber una ¿qué? Desclasificación por parte del delito. Si tú no lo hiciste, pues no vas a compurgar la pena. Entonces vamos a ir paso por paso cada una de las hipótesis. Que no se demuestre lo que es el elemento. Pongo otro ejemplo que se da mucho, es acerca del asalto.
El asalto dice que debe de ser un lugar que despoblado, un lugar que esté solo para que se configure el asalto. Entonces, hay algunos abogados que se confunden en el asalto, en lo que es el robo. Entonces, deben de ver sobre todo la clasificación jurídica. Por eso es importante que sepan los delitos. Si no conocen lo que son los delitos, pues no van a saber cómo van a poder en dado caso de una audiencia, qué van a hacer con esa clasificación jurídica. Y sucede con los delitos en cuanto a la libertad. ¿Qué es el rapto? ¿Qué es el secuestro? ¿Qué es la privación de la libertad? ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? Entonces, es importante como abogados que sepan clasificaciones jurídicas. ¿Y esto en qué les va a servir? Para ver la exclusión del delito y acerca del sobreseimiento. ¿Hasta aquí alguna duda, mi estimado Javier o Cintia? Ninguna ley. O los demás, ¿hasta aquí alguna duda? Jonathan, Iris. Ninguna ley. ¿No? Entonces, la tercera hipótesis que nos hace mención el Código Nacional, el Código Penal, un error ahí, estamos viendo el Código Penal Federal ahorita, es que se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado siempre que se lleguen a los siguientes requisitos. Entonces viene dos hipótesis ahí muy importantes. Que el bien jurídico sea disponible. Que el titular del bien, la segunda, tenga capacidad jurídica para disponer libremente del mismo. ¿Alguien sabe qué es el bien jurídico? Aquí ya nos mencionan qué es el bien jurídico. ¿Qué es lo que protegen las leyes? ¿Qué protege el código? ¿Qué protege la Constitución? Tus derechos. Entonces, el bien jurídico tutelado eres tú y tus pertenencias, incluso papeles. Ese es el bien jurídico tutelado. Esa esfera jurídica que te da la ley es que hace mención el artículo 16 constitucional. Entonces, aquí el bien jurídico que sea disponible en dado caso de un robo. Que tú digas que te robaron ya sea tu tablet, tu celular, y en la investigación en dado caso que lleguen a rastrear dónde está tu celular y está en tu casa, pues tu bien jurídico está disponible para ti. No te lo robaron. O acerca del fraude, que se demuestre que en dado caso de un fraude, pues evidentemente tuvo consentimiento, ¿quién? La víctima, los ofendidos, y sabían las consecuencias y no hubo un fraude como tal. Entonces, ¿el bien jurídico qué viene siendo? Pues la cuestión de los activos, la cuestión del dinero, puede haber acciones también. Otro ejemplo es acerca del despojo. Si no te despojaron, si ya no están las personas dentro de tu propiedad, tu bien jurídico está disponible. Por lo tanto, va a ser excluyente de lo que es el delito. La segunda hipótesis que hace la mención la tercera es que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo. Y vuelvo al mismo ejemplo lo que es el fraude. Entonces, en dado caso que a ti te hayan dicho, ¿sabes qué? Te vendemos, vas a hacer una compra de una casa, pero al final de cuentas tú tienes lo que es una escritura pública, donde demuestras ante el notario público que tú eres el propietario y no efectivamente la posesión, pues no se va a configurar el delito. Que en dado caso tú llegues a analizar que pues que con otro notario público hizo la compraventa con otras personas. Entonces, si no hay esa situación, no va a haber una configuración de un delito. Entonces, pongo ejemplos de delitos que sí son reales de la vida diaria y se dan mucho, sobre todo en las grandes ciudades. Aquí en Guerrero no me ha tocado ver, pero sí lo vi sobre todo en el estado de Morelos. Cuando estuve allá en el 18º circuito, vi muchos amparos acerca de estos juicios. Entonces, es que tengas el bien jurídico. También, la tercera hipótesis del tercer precepto es que el consentimiento sea expreso o tácito, sin que medie algún vicio, que el hecho se realice en circunstancias tales que hayan fundamentado presumir que se haya consultado al titular. Uno de ellos es el abuso de confianza. Otro puede ser incluso la violación,
¿Qué pasa cuando en algunas ocasiones pues llegan a decir, no, pues mi novio me violó o mi esposo me llegó a violar? Sí puede existir violaciones entre parejas y está sancionado. No quiere decir que porque son pareja, novios o lo que sean, tengan el derecho de hacer este tipo de cosas o la cópula a cualquier hora. Si la mujer dice que no es un no. Pero también hay cuestiones en donde se ha demostrado a través de mensajes de WhatsApp, mensajes de Messenger, porque hay casos, próximamente les voy a poner una audiencia que se da que como pruebas acerca de las conversaciones. Entonces, esta cuestión habla del consentimiento expreso y tácito. Si tú sabes las consecuencias jurídicas que se van a poder desarrollar después de los hechos que te van a cometer, que en este ejemplo estamos hablando consentimiento entre la víctima y el imputado. Si hubo un consentimiento, no se va a configurar ningún delito. Al menos, pues no se da el caso que tú digas mátame y que te maten. Pues eso es lógico, ¿no? La ley va a perseguir el homicidio. ¿Quién en su sano juicio va a decir mátame o viólame o hazme o un delito? Pues lógicamente no. Pero puede darse que esa cuestión del consentimiento. Entonces, este ejemplo se los doy y a lo mejor han escuchado, bueno, no quiero hacer mención, pero hay varios ejemplos, por ejemplo, acá de la ciudad, hubo de un chavo, se hizo famoso por acerca de una violación. Entonces, el chavo, no voy a decir el nombre, el muchacho demuestra a través de mensajes de WhatsApp, demuestra con varias cosas. Incluso fue antes de la ley Olimpia. Este caso es controversial. No estoy dando apoyo ni a la muchacha ni al muchacho, que quede claro. ¿Qué es lo que sucedió como la defensa? La defensa demostró conversaciones. Demostró aparte llamadas. O sea, quedaron videograbadas. El muchacho grababa las llamadas con la muchacha. Tercero de las videograbaciones hubo videos. Entonces esto fue antes de la famosa ley Olimpia. Entonces acá yo como profesional, pues yo diría, como defensa no tienes que otorgar este tipo de videos por la cuestión de la intimidad, que incluso puede haber otra configuración de delito. Entonces, este ejemplo se los doy por la cuestión del consentimiento. Entonces, sí adelante. Disculpe que lo interrumpa, ¿me eliminaron de la clase? Ok, entonces... Y yo, no sé, pues, no tengo pruebas ni tampoco dudas, pero ese es mi compañero Jonathan. Y digo que si tienes algún problema, homie, pues dímelo y nos arreglamos. Nos pegamos un baile, como quieras. ¿Desde cuándo me has estado sacando, Jonathan? ¿Quién te haga caso? Tranquilos, por favor. No, y no es actuado, porque no. Los compañeros piensan que es actuado, porque nos llevamos por él, homie. O sea, si tienes algún problema, yo siento que es personal, güey. Porque te quemé, güey, por lo que me debes, pero pues si yo creo que si tienes algún problema, pues... Tranquilos, por favor. A ver, hay un problema acá en el grupo, entonces, a ver, les pido por favor, ahorita voy a dar un receso evidente, entonces les pido 3 minutos, sucedió lo que nunca, un problema en el salón, entonces pues lo vamos a checar esta situación. Regresamos, una disculpa, pero aquí en la plataforma lo que se puede dar, pues hay algunos problemas, ¿no? Entre los alumnos, entonces voy a ver, doy un descanso y regreso, por favor.
Tranquilos, por favor. ¿Para qué te voy acá? ¿Y para qué toca? ¿Y para qué no me... Una disculpa, mis estimados abogados. Se dio aquí pues una cuestión entre alumnos que pues se pelearon. Entonces, pues como profesor debo de impartir lo que es el respeto, debo de imponer también reglas que no se lleguen a ofender. Entonces acá unos alumnos pues tienen diferencias. Entonces ahorita pues tuve que mediar, en este caso, la solución. Y le pido nunca me había pasado en ninguna transmisión aquí en vivo. Entonces, una disculpa. Ahora sí que a lo mejor mis alumnos pues están enojados entre ellos dos. Se dijeron aquí palabras y pues vamos a continuar en unos minutos la clase. Ahorita traté de calmarlos. El problema es entre dos personas, ¿no? Entonces, no es contra mí. Entonces, pues ahora sí, una disculpa a toda la audiencia que nos está viendo. Y voy a mandar saludos antes de iniciar la segunda parte de hoy. Mando saludos a Bella Luna, que nos dice buenos días, te mandamos saludos, Bella Luna. Hernández C. Beltrán, saludos. A Rosa Isela Morales Acevedo, buen día. Buenos días, mi estimada Rosa Isela. Alba Ramírez, buen día, licenciado Eduardo, bendiciones. Te mando saludos, mi estimada Alba Ramírez. Que estés muy bien, gracias por ver la transmisión. A mi amiga Jimena Jacobo, que también ya nos ha recomendado con más abogados. De verdad, muchas gracias, mi estimada Jimena Jacobo. Te mando un fuerte abrazo, amiga. También saludos para mi estimada Miriam Ordaz. Que tengas un bonito día, mi estimada Miriam. Alba Ramírez, saludos. A mi alumna que nos está viendo acá, a Fanny. Le mandamos saludos, Fanny. Dice Camila Mondragón, buenos días. Te mandamos saludos, Camila. Muchas gracias por estar en la transmisión. La clase todavía no termina, Vamos a continuar. Solamente que se dio un pequeño problema. Jimena Jacobo, buen día, licenciado. Te mando saludos. A mi estimada amiga, a Justin Bisuet, una gran abogada de Cuernavaca, le mandamos saludos. Y en un momento vamos a continuar con la clase, que es un tema muy importante, pero suspendí parte de la clase porque se dio un problema. Sucedió un problema, nunca había sucedido en la historia de la página. Entonces, no sé qué sucedió. Dos alumnos se llegaron a ofender. Entonces, pues ahorita traté de calmar el asunto. Estoy viendo aquí unos comentarios, unas cosas que me están llegando.
A ver si no se vuelve viral el video donde salgan o recorten ahí, ¿no? Donde se están peleando mis alumnos. Entonces, siempre he dicho, no hay que pelear, somos abogados. Pero pues muchas veces suceden cosas que uno pues no puede controlar, ¿no? No puede hacer. Continúo con los saludos. A Luis Fernando Jiménez, saludos. Ana Caramillo Rivera, buenos días, licenciado. Que tengas un bonito día, mi estimada Ana. Olga González López, buenos días, maestro. Me encantan sus ponencias. Muchas gracias, Olga, por ver las transmisiones. Y me da mucho gusto que te gusten, sobre todo las transmisiones. Y muy bonito tu comentario, gracias. Mari Rosa, buenos días, te mandamos saludos. Mari Paz Rodríguez, buenos días, saludos, Mari Paz. A Dani Palacios. A Ilse Corral, buen día, licenciado. Ilse, qué bueno que te veo hoy en la transmisión. No sé si tengas tiempo el día de hoy para entregarte tu premio. Entonces, si tienes hoy tiempo en la tarde, solamente se te da lo que es tu premio y pues la foto por el recuerdo. Entonces, Ilse, me mandas mensaje, si puedes el día de hoy, y con mucho gusto te entregamos hoy tu regalo. El día de hoy estamos disponibles por la tarde. Entonces, Ilse, si me ves, dime, nos vemos en el centro de aquí de la ciudad y te entrego tu regalo, Ilse. Va a ser un gusto para mí entregarte. Patricia Vázquez Barcas, buen día. Rocío Nava Salazar, buenos días, maestro. Un gusto verte por acá, licenciada Rocío Nava. Qué bueno que nos estés acompañando en esta transmisión. Y pues esta transmisión es muy importante porque estamos viendo la cuestión de la libertad. Entonces, en un minuto damos comienzo a la segunda parte. Vamos a continuar con la clase. Les pido que prendan cámara, por favor. Si tienen algo que comentar, también me lo pueden decir. Vamos a continuar. Entonces, recuerden las reglas, ahora sí por decir reglas de oro de las clases. Tener la cámara prendida, ser participativo. La verdad, si no digan groserías acá en la cuestión de la clase. Ustedes pues van a ser profesionistas, van a ser abogados, entonces conserven la calma, por favor. Yo sé que a veces te puedes enojar, entonces si tienen algún problema entre ustedes, pues díganselo aparte de la clase. Pueden llamarse o mandarse un mensaje, entonces hagan las paces, por favor. No sé, de verdad, y no se saquen, por favor, porque si alguien está sacando a los alumnos, pues me voy a ver en la penosa necesidad de ir a la universidad y que el técnico verifique en la plataforma de Microsoft quién es la persona que saca. Eso sí se puede hacer. Entonces le pueden imponer lo que es una sanción al estudiante. Entonces, no quiero hacer eso a ustedes. Son un grupo que la verdad me cae muy bien. Y hablando de sanciones, hoy vamos a ver también las sanciones penales. Y continuamos con esta segunda parte de la clase, que estamos hablando del consentimiento. Entonces, acerca de los primeros 3 supuestos que hemos visto, ¿alguien tiene algún problema, alguna duda? ¿Alguna duda de estos 3 supuestos? ¿Nadie? Vamos a continuar con un supuesto que hay una gran duda en los abogados y en el público en general, que es acerca cuando te llegas a defender. ¿Qué llega a suceder cuando a ti te están cometiendo algún delito y viene la defensa legítima? Entonces, aquí en este artículo 15 del Código Penal Federal, también te va a establecer que cuando se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho, lógicamente que cualquier agresión es sin derecho. Tú no vas a decir, hazme una agresión. Y en consecuencia esté afectado por los bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de defensa, escúchenlo bien, que exista necesidad de defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende, va a haber la exclusión del delito. Un ejemplo que aquí te dice los medios empleados de racionalidad. ¿Alguien sabe? A lo mejor lo han escuchado con los policías, que hay un protocolo donde viene que
acerca de la racionalidad. ¿Alguien sabe qué es la racionalidad en penal? ¿Qué es racionalidad de medios empleados? La racionalidad, a lo mejor lo vieron en la clase de Derecho Penitenciario. Pongo un ejemplo para que sirva como silogismo jurídico y me entiendan. En una cárcel, todos ustedes saben que los que están dentro de un centro penitenciario no tienen armas. Entonces, la racionalidad de que deben de emplear los custodios es sin armas. Entonces, en dado caso que exista un motín, no pueden entrar con armas, al menos que alguno de los reclusos pues tenga una pistola o tenga alguna arma. Entonces, esta cuestión de racionalidad está también para la policía y para nosotros. Pongo un ejemplo en dado caso de una víctima cuando debe de existir la racionalidad. Pero esta racionalidad, hay una brecha entre si cometes el delito o se te excluye. Pongo el ejemplo. Alguien entra a robar a tu casa. Si la persona que entró a robar a tu casa, en dado caso, lleva un arma de fuego, ¿cuál es tu defensa legítima? Dispararle, ¿no? O te mata él, o una de dos puedes pasar, ¿no? Entonces, en dado caso que la persona entra a tu casa y no lleve ninguna arma, pues tú lo puedes detener, pero no tienes el derecho de matarlo. Al menos que esta persona con un cuchillo te haya transgredido y por dada causa tú también lo hayas matado, entonces en este caso pues tú sobreviviste, le entierras el cuchillo y pasa todo eso, ¿no? Tú te defendiste, pero porque hubo una racionalidad de los medios empleados. Estaba de por medio tu vida. Entonces, la regla de oro para la defensa legítima, que debe de existir una necesidad de defensa. Debe de haber una racionalidad de los medios empleados y que no medie provocación dolosa suficiente. ¿Qué quiere decir? Que tú, aún sabiendo que la persona ya se rindió, pues en dado caso que tú quieras matar por legítima defensa, por así, también él se puede defender. Tú estás provocando dolosamente que la persona se defienda también. Entonces puede dar una circunstancia en que la legítima defensa puede configurar algún delito o no. Pero entonces acá viene cuando tengas una agresión real. Y eso también viene, incluso lo di en un foro hace 2 meses, cuando hablaba acerca de la violación. Hay tantas violaciones en México, hay tantos homicidios. Ustedes como mujeres deben de saber, ante cualquier situación se deben de defender. Si es preciso que tienen que matar a la persona porque les va a cometer una atrocidad, háganlo. Para eso estamos los abogados. Porque así como vas a tener una afectación, también te puede salir. Y da las circunstancias que esto se escucha tan fácil, ya hay mujeres dentro de la cárcel. Porque han matado por una legítima defensa. Entonces, ¿qué sucede con la defensa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no alegan esta cuestión de la exclusión del delito? ¿Por qué no alegan la cuestión, lo del sobreseimiento? Y lo alegan ya que está en la audiencia de juicio. Y no se trata de esto. Esto lo puedes alegar desde la cuestión de ¿qué? Desde la primera etapa de investigación, que es la primera audiencia, donde se va a llevar el control de la detención, que ya hemos visto todo lo que se desarrolla. Entonces, esto como abogados, es importante que lean las exclusiones. No se vayan de la mano, no, pues me presento a la audiencia, invoco el artículo 16 constitucional, que no hubo una detención conforme a derecho. No. Sean más técnicos. Por eso es una regla de oro que les estoy dando. ¿Cómo obtener la libertad antes de que te pases, ¿qué? A todo el proceso penal. Entonces, aquí habla de la legítima defensa, que también hay jurisprudencia. Y el Código Penal aquí te establece en este apartado 4 qué es la legítima defensa. Y aquí te dice que la defensa legítima, salvo prueba contrario, el hecho de causar a quien por cualquier medio trate de penetrar sin derecho al hogar de la gente, al de su familia, a sus dependencias o a cualquier persona que tenga obligación de defender, o al sitio que encuentre bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación, o bien lo encuentre en alguno de aquellos lugares que circunstancias probables llegue a ocurrir una agresión.
Entonces, aquí se da la cuestión de la legítima defensa, ¿qué? Que te debes en pocas palabras que defender. Y acá te dice una cosa muy importante, que incluso hay muchos que están en la cárcel porque dicen el juez, la legítima defensa puede ser nada más en tu casa. Y no es así. En este apartado te establece que ¿qué? Que pueden ser a través de tus bienes propios o ajenos. Entonces tú puedes estar en una casa, puedes estar en otra propiedad, puedes estar en una plaza o en la calle, te puedes defender. Entonces hay un círculo de desinformación de muchos abogados que nada más es en tu casa. No, la legítima defensa se da y se puede configurar en cualquier parte. Entonces, hasta aquí entienden lo que es la legítima defensa. Adelante, Fanny. Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, leí un trabajo que le hicieron a mi hermana, donde narra pues que una persona estaba como por una disco o algo así, y llegaron otras personas a agredir a esa persona, pero ambos tenían una navaja. Y pues empezaron a tener una riña entre ellos y pues ambas personas se causaron pues lesiones. Pero al final, el que fue atacado, la que se puede decir que al principio era como la víctima, le causaron, creo, me parece que lesiones en la oreja y en el brazo. Pero él en defenderse igual le causó una herida en el estómago, pero entre empujones y todo eso, esta persona cae y se golpea en la cabeza, y esa fue la causa de la muerte de la persona que estaba atacando, a la que al principio era la víctima. Pero pues ya viendo, al final la víctima terminó siendo el que pues murió. Pero yo ahí mi pregunta es, ahí entra lo de la legítima defensa. Sí. Porque, pues, debemos de ver quién inició para empezar la agresión. Entonces, la legítima defensa, vuelvo con los famosos muñecos. Si pongo el ejemplo aquí para que me entiendan, si Flash le causa... Y también otra pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, las lesiones que le causaron al que ahora ya era el imputado, ¿qué pasa con eso? Con las lesiones que le produjo la persona que pues ya falleció, y aparte las otras dos personas que también fueron en ayuda a atacar a dicha persona. Ok, muy bien, Stephanie. Contesto tu primera pregunta y ahorita contesto la segunda, Stephanie. Aquí hablas de dos personas que se agredieron con navajas. La legítima defensa se va a invocar. Aquí está Aquaman y aquí está Flash. Pues Aquaman pues es medio agresivo y él va y agrede con un cuchillo a Flash. Flash, ¿qué va a hacer? Pues no se va a quedar entiérrame el cuchillo. Flash lo que va a hacer, se va a defender. Entonces, la legítima defensa, ¿quién la está haciendo valer? Flash. Entonces, en este caso de la legítima defensa, depende mucho del abogado, de la destreza del conocimiento. En dado caso, el imputado sería Aquaman y la víctima sería Flash. Pero en esta cuestión se puede configurar algún delito. Entonces mencionabas, creo que del estómago, una situación así. También Aquaman puede también denunciar. Entonces, aquí denuncia en dado caso que esta es la víctima, y se puede configurar también en que Flash puede ser el imputado. Entonces, ya ahí trata sobre todo de la cuestión de la defensa. ¿Qué debes de hacer? Entonces, si a mí me toca defender, pues en dado caso de defender a Flash, pues me voy en la causal de sobreseimiento y la exclusión del delito. Que en dado caso, Flash se defendió por la agresión que tuvo, a consecuencia de que él lo quería matar. Entonces, en este ejemplo, se da la exclusión. Lo que tú dices, Fanny, en la segunda hipótesis, es acerca de la reparación del daño. Entonces, la reparación del daño la vamos a ver en la siguiente clase, que era lo que hemos visto. ¿Qué va a suceder con esa reparación? Evidentemente, te dice el Código Nacional que va a existir el sobreseimiento cuando se muere el imputado. Entonces, el sobreseimiento que da, pues la extinción del proceso penal.
Entonces, ¿qué sucede con estas reparaciones del daño? Que es una cosa muy importante. ¿Cómo la vas a hacer valer? Que incluso después del imputado se puede ver situaciones a través del amparo, donde si el imputado tenía bienes y tenía propiedades, pues se puede alegar que el pago de esa situación, a pesar de que el imputado, pero es un proceso que el Código Nacional no contempla. Por eso les he dicho, el Código Nacional y el Código Penal van más enfocados en cuanto a la libertad del imputado, pero no van enfocados en cuanto a la reparación del daño. Entonces, Fanny, aquí sería que te podrías ir incluso al amparo, incluso se han ido hasta la Corte Interamericana. En todos los procesos que son de la Corte, 11 son en materia penal, en donde no existe la reparación del daño. Entonces, hay una falla jurídica en cuanto al proceso y el procedimiento de la reparación del daño en el Estado mexicano. Entonces, Fanny, sí se tiene que hacer valer, pero la ley no contempla como tal esa reparación. ¿Qué sucede en esa hipótesis? ¿Alguna duda, Stephanie? ¿No? Entonces, ya les estoy dando una pequeña introducción acerca de ello, porque la otra clase que vamos a ver la reparación del daño, vamos a ver jurisprudencia, vamos a ver 2 casos de la Corte Interamericana. Un caso ya lo vimos, que fue el caso de Rosendo Radilla, donde el Estado mexicano pues viene siendo, no el imputado, pero sí viene siendo el que hizo la violación a procesos penales. Y recuerden que la Corte va a sancionar ¿a quién? Va a sancionar al Estado. La Corte que va a sancionar solamente a particulares es la Corte Penal Internacional, que también vamos a ver hipótesis que por no ver un pago de una reparación, ¿qué llega a suceder? Entonces vamos a continuar. ¿Hasta aquí alguna duda? Lisette, Iris, Alexis, Jacqueline, Javier, Jonathan, ¿no? Ninguna duda. Ok. Muy bien. Otra hipótesis que nos va a hacer mención de la exclusión del delito es que se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico o ajeno, en un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios. Entonces, eran los ejemplos que veíamos. Se parece al ejemplo que habíamos dado en el otro supuesto, de la legítima defensa, que debes de ¿qué? De la protección del bien jurídico, o sea, de tus derechos. Puede ser tu propiedad, puede ser tu carro, puede ser tu persona, porque hay varios delitos. Tenemos delitos contra la salud, contra propiedades, que en dado caso es el despojo, contra documentos, con lo que es el fraude, contra la cuestión pecuniaria. Tenemos delitos, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero, lo que es el peculado. Entonces hay muchas cuestiones. También tenemos delitos que ahorita también es muy importante, que también vamos a ver, delitos electorales, que también el artículo 19 constitucional en el segundo párrafo hace mención de estos delitos que van a ser prisión preventiva. Entonces se van dando cuenta que en algunos delitos pues va relacionado la necesidad de protección de tu bien jurídico. Y esos 2 supuestos de la legítima defensa se van a configurar también en la excepción a la regla, que es el consentimiento tácito, que era lo que veíamos acerca del fraude. Entonces, es muy importante marcar cada una de las diferencias para que no se lleguen a confundir. La otra hipótesis que nos hace mención acá el Código Penal Federal es la acción o la omisión que se realice en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional de un medio de empleo para cumplir el deber o ejercer el derecho. Voy a poner un ejemplo y les voy a dejar el caso. Se llama de tarea, tienen que investigar el caso de Tlatlaya, creo que se llama caso, a ver, déjenme buscarlo, que es de unos militares. Sí, Tlatlaya, el caso Tlatlaya, me lo investigan por favor. En una hoja me tienen que hacer la síntesis de este caso y lo vamos a comentar. Entonces, en este caso, da el ejemplo, porque aquí te vuelvo a repetir que
la cuestión de los medios o la necesidad racional en el cumplir de un deber jurídico. Entonces tenemos casos de policía, tenemos casos por parte también del ejército mexicano que no llega a qué, a ser racional con esa cuestión. Entonces el último caso que se volvió viral aquí en México fue la mujer de Honduras, que fue en Tulum. ¿Sí supieron de ese caso? Que murió una mujer en Tulum, por una mujer delante de sus hijos, la mató la policía, entonces no fue racional. Pero este caso es que si tú eres policía o lo que seas en dado caso, no, a pesar de que vas a cumplir tu deber jurídico, no tienes que de ser irracional con la actuación. Entonces, en este caso, no tienes derecho a matar. Entonces, también hay otra cuestión que se da sobre todo en la Corte Interamericana de la cuestión de juzgar militares en un proceso penal ordinario, como civiles. Y sí se puede dar, ¿eh? Pero ese tipo de casos se deben de ver que se deben de configurar varias cuestiones para que sean configurados como civiles, o sea, sancionados. Porque recuerden que tenemos un código que, en materia penal, que es, ¿cómo se llama el código? ¿Alguien recuerda cómo se llama? Código de Justicia Militar. Código de Justicia Militar es el que tenemos, y también tenemos un Código Militar de Procedimientos Penales. Entonces, ahí ya es otra cuestión, es un tema que es muy extenso, que incluso podría ser tema de tesis. Ya lo resolvió la Suprema Corte, pero aún así hay mucha discrepancia en cuanto a lo que establece el Código Penal y el choque de la jurisprudencia. Pero bueno, entonces aquí es un ejemplo de la exclusión, que en dado caso que el militar cumplió su deber y fue proporcional, pues no va a poder estar dentro del proceso penal. Y lo digo en dado caso de balaceras, de policías, pues ellos repelieron una agresión. Y por eso hay muchas personas dicen, pero ¿por qué obtuvo la libertad? Por este supuesto, que es el supuesto 11. Supuesto 11 de la exclusión del delito. Entonces ahí contestamos una gran pregunta que toda la sociedad tiene dudas. Otra hipótesis que se va a configurar es el 6, no el 11. Es al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel, o por conducirse de acuerdo, no tenga esa comprensión. Y pues esta cuestión, hay una palabra muy importante que se maneja en todos los códigos: los inimputables. ¿Han escuchado acerca de los inimputables? No. Van a tener... ¿Sí? Adelante, Lisette. ¿Qué son los inimputables? Pues son aquellas personas que son menores de edad y que presentan alguna discapacidad mental. Ok, muy bien. En la Constitución hace mención en el artículo 18 constitucional de quiénes van a poder ser inimputables. ¿Los niños hasta qué edad son inimputables? Me parece que hasta los 12, pero no estoy muy segura. Hasta los 12 años. Muy bien, Lisette. El artículo 18, pero hay otra confusión de los abogados. Una cosa es que seas inimputable y otra cosa es que se te puede iniciar el proceso penal y que puedas estar en un centro para menores. Entonces, la diferencia es que vas a estar en un centro para menores a partir de los 14 años, pero sí se te va a poder iniciar un proceso a partir de los 12 años. Entonces, inimputables son los menores de 12 años para atrás. Son inimputables. Si cometieron cualquier delito no se va a configurar por la cuestión de la edad. Pero también van a existir inimputables por la cuestión de ¿qué? De la mente, por cuestiones de enfermedades mentales, que incluso puede haber algunos supuestos de inimputabilidad por cuestiones de drogas. Como segunda tarea, porque ya se va a acabar la clase, van a buscar qué es inimputable o qué es la inimputabilidad.
Entonces, chequen las fuentes. Hay algunas fuentes que te manejan de otros países. Para la doctrina sí está bien, para un concepto, pero chequen jurisprudencia, tesis. Eso es como investigación. Entonces, para la siguiente clase, vamos a ver quiénes son inimputables. Vamos a hablar acerca de la reparación del daño. Y vamos a ver una cuestión muy importante. Ya casi se acaba la clase, no la cárcel. Vamos a ver las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cuáles son las penas y las medidas de seguridad? Entonces, también es una parte muy importante que todo abogado domine las sanciones y las penas, porque todo lo que hacen todos, pues a mi cliente ya le interpusieron prisión, pero el Código Penal te establece que si te llegan a imponer una prisión de 2 años, de 3 años, ¿qué puede suceder? ¿Alguien sabe qué sucede? Regalo 5 puntos en el examen, si a lo mejor se acuerdan. ¿Qué sucede cuando te decretan 2 años de cárcel? ¿Tú como defensa qué podías alegar? Antes de que le ganen a Sangogle, 5, 4. ¿Que nos cumpla fuera de la prisión? ¿Algún ejemplo me puedes dar? ¿Que cumpla la sanción afuera de la prisión? Sí, pero ¿cómo sería? Sí, que les cumpla que cumpla la pena dentro de su domicilio. Se puede cumplir la pena, pero ¿bajo qué supuesto? La que todo el mundo conoce es que si eres de la tercera edad, puedes cumplir tu sanción en tu casa. Pero ¿qué sucede para los demás, de los que no son que no son de la tercera edad? ¿Qué sucede con las penas que son de prisión por 2 o 3 años? Por ahí va, Cintia. Es una oportunidad de oro, ¿eh? Por ahí vas. Con un ejemplo basta, ¿eh? Que no puedan salir de su lugar de donde viven, que no puedan salir del país. Sí es una, pero por lo habitual el Código Penal establece solamente qué puede suceder. Entonces, Cintia, eso lo vamos a contestar para la siguiente clase. Entonces, pues evidentemente eso lo vamos a ver, qué sucede con la pena de prisión, qué sucede con las penas pecuniarias, qué es el tratamiento de la libertad, qué es el confinamiento. Entonces vamos a ver la siguiente clase acerca de la reparación del daño, vamos a ver acerca de los inimputables. Entonces también vamos a hablar del caso Tlatlaya, porque da la referencia a lo que es la exclusión del delito y también acerca del sobreseimiento. Entonces, como conclusión, con todo abogado, antes de llevar un juicio, deben de ver si los hechos se llega a configurar una hipótesis de sobreseimiento, si se llega a configurar una exclusión del delito, porque si se da cualquiera de las dos, su cliente va a obtener la libertad. Entonces, por eso es muy importante que sepan esto. Y me van a decir que hay más maneras de obtener la libertad. Evidentemente, para eso es el proceso penal, para ver las pruebas de cargo, para ver las pruebas de descargo, para ver testimoniales, para periciales. Entonces también puedes obtener la libertad en la etapa de juicio. En dado caso que existan pruebas de descargo, puedes obtener la libertad también por violaciones procesales, por violaciones a derechos humanos también. Pero la clase del día de hoy le enfocamos cómo obtener la libertad en caso que llegue a existir exclusión del delito y por sobreseimiento. Como una regla de oro, antes de iniciar, chequen qué es el delito, si se configuró el delito o no. Entonces, esto es muy importante que lo hagan valer antes que se lleve la acusación, porque en la acusación evidentemente se ve si no hay una causal de sobreseimiento. ¿Y qué hacen las defensas? Pues que lo haga el Ministerio Público, es su deber, no es su deber. Tú como defensa debes de ver que todo lo que te establece el marco jurídico. Entonces, la clase de hoy es una clase muy importante. Es una regla de oro que vamos a ver más adelante con jurisprudencia, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, como es costumbre, y para que se les quede el conocimiento del día de hoy, en su cuaderno van a hacer el mapa mental de las causas de exclusión del delito. Artículo 15 del Código Penal Federal. Entonces tienen lo que es media hora para mandármelo. Les pido por favor que continúen acá en la plataforma.
y en dado caso la persona que vaya terminando pues se puede ir saliendo. Entonces ya 2:30 termina la clase y pues sería todo lo del día de hoy, la información. Llevan tarea, llevan ahorita el trabajo, pero antes de que se vayan a hacer el trabajo, ¿hasta aquí alguna duda o comentario, abogados? ¿Alguna duda que les surgió? ¿No? Pues bueno, no existiendo alguna duda al momento, pues pueden apagar lo que es su cámara para que hagan el trabajo, por favor. Y pues bueno, estamos viendo acerca, es una clase muy importante. La verdad, si ustedes tienen mucha duda acerca del sobreseimiento, hace una semana expliqué qué es el sobreseimiento y las causales. Te voy explicando cada una de las causales porque en el código, por ejemplo, vimos lo del bien jurídico, no viene una explicación. Entonces, como abogado, debes de conocer esto. Así seas juez, así seas ministerio público, asesor jurídico, cualquiera de las partes, debes de conocer. Porque ¿qué llega a pasar si se lleva todo el proceso y tenías una causal de sobreseimiento que lo pudieses hacer valer desde la etapa de investigación? ¿Por qué lo hacen valer hasta la etapa de juicio? Entonces, mis estimados, fue todo por el día de hoy. Voy a mandar saludos a Rocío Nava, Miguel Román. Buenos días, licenciado, te mandamos saludos. Dice Patricia Vázquez, presente. Muchas gracias, Patricia, por estar aquí en la clase. De verdad es un gusto ver gente nueva aquí en las clases. De verdad, el último video se viralizó. Muchísimas gracias a todos los que compartieron. También este viernes vamos a tener una clase especial en amparo penal. No se la pueden perder. Son 4 horas que vamos a hablar del amparo. También vamos a hablar de los medios de impugnación, de principios. Entonces es este viernes. Mañana tenemos 2 clases. Mañana tenemos la clase en Derecho Penitenciario, que vemos la Ley Nacional de Ejecución. Y tenemos una clase de mercantil. Entonces mañana nos vemos con 2 clases. La primera clase es de 10:30 a 12 de la tarde y la otra clase es de 2:30 a 1:30. Entonces mañana los espero con 2 clases. Entonces no se lo pueden perder. De verdad, muchísimas gracias a todos los que compartieron la transmisión del día de hoy. Mil gracias a todos los abogados. Y pues voy a mandar saludos a Evencio Campos. Buenos días, maestro. Excelente ponencia. Muchas gracias, Evencio, por estar acá en la clase. Gracias a todos. A Gabriel González, a Ramiro Arriaga, saludos. Miguel Ángel Guzmán dice saludos, Lick, desde Oaxaca. Te mandamos saludos hasta Oaxaca. Y pues nos despedimos con la música clásica. Dice César Salgado, saludos. Dice Fernando Farias Guerrero, mi estimado colega y paisano del estado de Guerrero. Excelente día, maestro. Te mando saludos, mi estimado Fernando. Jiménez Gaby, saludos. A Ricardo Ríos. Luis Daniel Trejo Rojas dice no. Te mandamos saludos. Dice Luis Daniel Trejo Rojas, profesor, ¿dónde puedo ver sus clases pasadas? Las puedes ver aquí en mi página de Facebook. Entonces aquí están ordenadas en varias materias. Tengo clases en constitucional, ya tenemos clases en mercantil y en penal. Entonces aquí puedes ver las clases. Tengo de varios temas. Entonces totalmente gratis. También las puedes ver en mi canal de YouTube. Aparezco como Eduardo Jaime Román, pero me falta subir las clases ahí. Entonces ahí puedes ver las clases, mi estimado Luis Daniel. Dice Evencio Campos, la vida. Saludos, Evencio. Dice Guillermo Salvador, pelea de chilangos. Sí, el día de hoy se pelearon acá unos alumnos. Ahora sí que no sé qué sucedió. Dice Fernando Farías, ya se está armando el pleito, mi estimado maestro. Sí, se armó el pleito. A ver si no se hace viral la clase de hoy por un pleito. No fue mío, fue entre mis alumnos. Entonces, una disculpa a todos. Hernández C. Beltrán, excelente su clase, maestro. Muchas gracias. Benito Palma, eje típico, ¿no? Esos chicos utilizar, pues sí. Ahora sí que el momento menos indicado para pelearse. Benito Palma estaba tan atento a la clase. No, pues sí, hasta yo estaba en una inspiración alta, pero sucedió este percance.
Rocío Nava, excelente ponencia, maestro. Saludos cordiales. Te mando saludos, Rocío. Maximiliano Vázquez, saludos, Lick. Te mando saludos, Maximiliano. Eloisa González Betancourt, Lick, buenos días, buenos días. Alondra Rodríguez, saludos. Cari Urbina, saludos. Y pues bueno, mis estimados, muchas gracias a todos los que nos vieron. Mando saludos rápido porque me tengo que ir. Tengo que hacer unas cuestiones. Saludos a Margarita Martínez que nos está viendo. A Osvaldo Velázquez, saludos. A Bellamar, saludos. A Jos SD, José Santos presente, excelente clase. Muchas gracias, mi estimado José. Saludos Hernández Beltrán. Muchas gracias. A Eli Vega. Justo Leal. Muy ilustrativa su ponencia, maestro. Saludos, te mandamos saludos. A Ricardo Madajawa, saludos. A Tevi, de verdad, saludos a todos. Y pues bueno, mis amigos, me tengo que retirar porque ahorita tengo una audiencia. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos los que nos compartieron. Y mañana nos vemos con 2 clases. No se nos pueden perder. Les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todos. Nos vemos. Cuídense.